Aleluya, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, este día precioso, este día maravilloso. Que el Señor me le bendiga. Sean bienvenidos al canal, a este canal que le estamos subiendo contenido, hermano, de prédica, ¿verdad? Que Dios le bendiga, que Dios le guarde donde usted se encuentre. Este día, queridos hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor, hermano, una enseñanza maravillosa que yo sé que le va a edificar a usted, así como me ha edificado a mí. Vamos a reflexionar, hermanos, en un tema que se llama la desobediencia, principio de muerte, hermano. La desobediencia, principio de muerte. En Isaías capítulo 14, hermano, del versículo del 12 al 15, hermano, hay unos versos que el profeta Isaías describe, hermano, cómo Satanás, hermano, se rebeló contra el Señor, cómo quiso igualarse al trono del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Versículo del 12 al 15. Y dice la palabra así: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Bendito sea el nombre de Dios. El profeta Isaías, hermano, nos revela, hermano, en estos versos, cómo la primera desobediencia, hermano, que se originó en los cielos, hermano, cómo este lucero de la mañana, hermano, algo maravilloso, algo precioso, hermano, que el Señor había creado, hermano. Fue un día, hermano, y se quiso ser semejante al Dios viviente, hermano. Y no solo semejante, sino que quería subir arriba de su trono, hermano. Pero el profeta Isaías también dice una palabra, hermano. Así como has querido ser semejante al Altísimo, así también fuiste derribado a lo más remoto del abismo, en el Seol, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Recuerda el tema, la desobediencia, principio de muerte. Satanás, hermano, era un querubín hermoso. Satanás, hermano, era uno de sus ángeles, hermano, que estaba también allá en el trono del Señor, pero un día se rebeló, hermano. Un día, hermano, quiso ser semejante al Dios Altísimo. Y el profeta Isaías en el versículo 15 dice: fuiste derribado, tirado a tierra, tirado al Seol. Hermano, desde allí comienza el principio de muerte para el hombre, hermano. Posteriormente, hermano, el hombre ya habitaba la tierra, hermano. El primer hombre que el Señor formó, Adán y Eva, ya estaban habitando. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Vino Satanás y empezó a tentar, hermano, al primer ser humano. En ese caso, hermano, a Eva, ayuda idónea que había sido creado para Adán. Y la serpiente le engañó a Eva. Y por ese principio, hermano, que ellos también desobedecieron al Señor, hermano, entró la muerte al hombre. Pero mire esto tan profundo, hermano, este pasaje tan profundo en el cual Satanás fue tirado a los abismos y fue arrojado al Seol. ¿Esto qué nos quiere decir la palabra de Dios, hermano? Que ya el Seol ya existía, ya estaba hecho también, porque dice que Satanás fue lanzado al Seol. Posteriormente, cuando el hombre desobedece, hermano, a la palabra del Señor, aquella palabra que el Señor le dijo al primer hombre humano, perfecto, hermano, tal como él. ¿Por qué?
Recuerde que el primer hombre no había pecado, no conocía el pecado. Y por tal motivo, Adán y Eva eran unos seres especiales para el Señor, hermano. Hablaban con el Señor, hermano. Se comunicaban con el Señor. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando desobedecen aquella palabra que el Señor le había dicho a Adán: no comas del fruto prohibido del árbol de la ciencia que está en medio del huerto. Posteriormente, hermano, Eva fue engañado por la serpiente. Y posteriormente Eva también, hermano, le dio que probara del árbol de la ciencia a Adán. Posteriormente desobedecieron, hermano. Entendamos algo, hermano. Satanás ya había sido tumbado de los cielos, hermano. Pero ahora estaba metiéndole la desobediencia al hombre, hermano. ¿Quién te dijo que tú, como en el principio, hermano, la serpiente le dijo a Eva: ¿quién te ha dicho que si comes de esto, no vas a ser igual que Dios? No vas a morir, te han mentido. Y yo este día maravilloso quiero decirte, hermano, ¿cuáles son las áreas que el enemigo te está engañando? ¿Cuáles son las cosas que tú le estás creyendo al enemigo? ¿Cuáles son esas puertas que le estamos abriendo al enemigo? Y el enemigo, con su astucia, hermano, quiere hacerte retroceder, hermano. Recuerde que si usted ya le entregó su vida a Jesús, usted es nueva criatura, hermano. Usted puede comunicarse directamente con el Dios Altísimo a través de su Hijo, hermano. Porque recuerde que así como Adán, hermano, el primer hombre pecó, pero así también, hermano, esa comunicación fue restituida en Jesucristo a través de su sacrificio en el madero. Pero aquí la pregunta, hermano, usted, yo, que conocemos, hermano, del sacrificio de Jesucristo, hermano, ¿qué son las cosas que estamos permitiendo en nuestra vida, hermano? Esas puertas que estamos abriendo, hermano, para muchas veces, hermano, ser engañados, así como fue engañada Eva y Adán, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, de que un día Dios caminaba en el huerto a plena luz del día, hermano, y llama a Adán: Adán, ¿dónde estás? Pero aquel día, hermano, fue diferente a todas las veces que el Señor, hermano, había caminado en aquel huerto. Aquel era un panorama diferente, hermano. Ahora Adán se escondía, hermano. Ahora Adán tenía vergüenza de presentarse al Señor. Hermano, ya habían pecado, hermano. Esa era la vergüenza que había caído sobre nosotros, hermano. Esa era, hermano, el pecado, hermano, que no podíamos comunicarnos con el Señor, hermano. Habíamos sido destituidos, hermano. Aquel día, hermano, se había convertido en un día de muerte para el hombre. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a la palabra que el Señor había dicho, hermano. Y el Señor llama en aquel huerto por última vez al hombre, hermano. La última conversación, hermano, que se conoce de Dios y de Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, hermano, está escondido. Y le dice el Señor: ¿por qué te escondes? ¿Por qué estás escondido? Y le dice: es que tuve miedo, tuve pena, Señor, estoy desnudo. Y el Señor le dice: ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El Señor ya sabía, hermano, que habían pecado. Acto siguiente, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que cubrió las vergüenzas de ellos. Dice que tejió ropas, hermano, de cuero. Les hizo delantares, hermano. Podemos ver, hermano, cómo Jesucristo ya aparecía en la primera gracia de la desobediencia del hombre, hermano.
Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano. Fue cubrir, hermano, esa vida vergonzosa, hermano. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cubrir esa desvergüenza, hermano. Ese mundo que nos avergonzaba, ese mundo que nos separaba de tener esa comunicación con el Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. La primera ofrenda, hermano, ofrecida por el hombre, fue hecha por la mano del Señor, hermano. Dice que les tejió delantares y les tapó sus desnudeces, hermano. Ya podemos ver, hermano, cómo ya empezaba a cobrar vida, hermano, aquel proyecto que el Señor tenía para restaurar al hombre, hermano. Pero también podemos denotar algo, hermano. Es que Dios también quiere tapar, hermano, ese mundo de vergüenza, ese mundo de pecado, hermano. Cristo a lo que vino, hermano, es a devolvernos esa comunión. Cristo a lo que vino es a quitar esa vergüenza en la vida del hombre, hermano. Hermano, todos los hombres a niveles históricos, hermano, de lo que hemos vivido, acontecido, hermano, podemos entender algo, querido hermano, de que Dios tiene un proceso maravilloso para cada uno de nosotros, hermano. Podemos comprender, hermano, cómo el primer hombre que falló, hermano, el primer hombre que desobedeció a la palabra del Señor, hermano. Pero qué maravilloso es este Dios, hermano, porque Dios, hermano, siempre se guarda el sacrificio de su Hijo para restituir de ese mundo de muerte, hermano, de ese mundo de caída, hermano, de ese mundo desvalidado, hermano, de ese mundo, hermano. Solo Cristo pudo llenarlo en la vida de nosotros, hermano. Así, querido hermano, que cuál es la palabra para este día, para ti. No sé qué palabra el enemigo está ocupando en tu vida. No sé qué puertas, hermano, el enemigo está abriendo para hacerte caer. No se te olvide, querido hermano, que la gracia de Cristo aún está para todo ser viviente, para todo hombre, hermano. Estamos en los tiempos finales, hermano. Estamos al final del partido, hermano. Estamos al final de las temporadas, hermano. Yo podría decir que estamos en el minuto final de este partido vivido. Una temporada, hermano, complicada que estamos viendo a niveles, hermano, a niveles humanos, a niveles de la tierra, hermano. Cómo ha aumentado la maldad de los hombres. Cómo ha aumentado el pecado, hermano, en la vida de los hombres. Cosas, hermano, de que antes, hermano, era tan vergonzoso, ahora le llamamos, hermano, cultura. Ahora le llamamos, hermano, libertad. Ahora le llamamos oportunidades, hermano. Ahora le llamamos civilizaciones, hermano. Porque el enemigo, hermano, está tan interesado en meter el pecado, hermano, tan deleitoso en la vida, hermano, del hombre, para que caiga, así como hizo caer, hermano, al primer hombre, así como él mismo, hermano, fue derrumbado por quererse hacer semejante al Señor, hermano, por ser desobediente. Esta es la palabra, hermano, que el Señor tiene para tu vida. Estamos en tiempos finales, hermano. Te puedo decir con palabras, hermano, el partido ha terminado, hermano. Simplemente estamos esperando, hermano, los minutos extras que nos han dado
Pero este es el tiempo agradable del Señor. El Señor quiere salvar tu vida. El Señor quiere atraerte. El Señor quiere salvarte. El Señor lo que quiere, hermano, así como taparon la desnudez, hermano, del primer ser humano que pecó. Así como el Señor se dio esa tarea, hermano, de poner esa manta, hermano, tapando la desnudez de Adán y Eva, hermano. Fue la última vez, hermano, que un hombre tuvo una conversación con el Señor, hermano. Porque después de eso vinieron los juicios, hermano. Después de eso, hermano, vino lo que hasta ahora humanamente conocemos. Que todo hombre va a morir. Que la mujer tenía que parir sus hijos con dolor. Que el hombre tenía que trabajar de sol a sol, hermano, para ganarse la vida, hermano. Pero hay una vida que no la compras tú. Hay una vida que ha sido dada por gracia a través de su Hijo. No hay otra manera de volver a la vida, hermano, solo a través de su Hijo, hermano. Solo a través de Jesucristo nuevamente podemos llegar, hermano, al lugar de seguridad. Y ahora el Señor, hermano, no le está ofreciendo a la iglesia un jardín del Edén, hermano. Ahora el Señor le está ofreciendo una ciudad, hermano. La nueva Jerusalén. Esa que va a descender de los cielos, hermano. Como dice Apocalipsis 24, hermano. Esa ciudad santa, hermano. Esa novia que se está preparando para ese gran regreso, hermano, que estamos esperando, hermano. Pero quiero decirte, amada iglesia, quiero decirte, amado amigo, tú que no le has entregado tu vida a Jesús, Cristo te ama, hermano. A pesar de todo el mal que hemos hecho, hermano. A pesar de todo lo que nos da vergüenza, hermano. Todo hombre tiene un pasado, querido hermano. Todo hombre tiene una historia. Y déjame decirte que esa historia es una historia de muerte, hermano. Esa historia, hermano, nos ha marcado por generación, hermano, desde Adán. Pero hay una ciudad santa que te está esperando a través de su Hijo, hermano. A través de Jesucristo. Así que el Señor te bendiga, hermano. Aún hay tiempo, no se te olvide. Hay unos minutos que nos están dando de más, hermano. Pero lo digo con certeza y humildad, el partido está a punto de terminar. Y como dijo Pablo, a los estadios muchos corren, pero solo uno se lleva el trofeo. Hay que correr, hermano. Tenemos oportunidad. Recuerde lo que dijo Jesús, hermano. El reino de los cielos sufre violencia espiritual. Y solo los violentos lo arrebatan. Este es el día que el Señor ha hecho para tu vida. Este es el día que el Señor te ha permitido que esta palabra llegue hasta donde tú te encuentres. Recuerda, a los estadios muchos corren, pero solo uno se lleva el trofeo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Nos vemos hasta un próximo video.